El sol brillaba con fuerza ese jueves por la tarde mientras conducía hacia la casa de mi suegra. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante, no por nervios, sino por la emoción que sentía al pensar en compartir la noticia de mi embarazo. Carlos, mi esposo, iba sentado a mi lado, pero algo en su actitud me inquietaba. Normalmente era parlanchín y alegre, especialmente cuando íbamos a visitar a su madre, pero hoy apenas había dicho palabra desde que salimos de casa. ¿Estás bien, amor?, le pregunté, intentando romper el silencio que se había instalado en el auto. Él solo asintió, forzando una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Decidí no insistir, quizás estaba procesando la noticia del bebé a su manera. La casa de Clara, mi suegra, apareció al doblar la esquina. Era una construcción tradicional de 2 pisos, con un jardín delantero siempre impecable que ella cuidaba con esmero. Sin embargo, ese día algo se sentía diferente. La casa que siempre me había parecido acogedora, con sus paredes color crema y sus macetas llenas de geranios, ahora proyectaba una sensación extraña, casi amenazante. Aparqué frente a la entrada y me quedé un momento sentada, observando la fachada. Los geranios parecían marchitos, algo inusual considerando el cuidado obsesivo que Clara les dedicaba. Carlos seguía en silencio, mirando fijamente hacia la puerta principal como si estuviera perdido en sus pensamientos. ¿Seguro que quieres que se lo contemos hoy?, pregunté, comenzando a contagiarme de su aparente inquietud. Mi mano instintivamente se posó sobre mi vientre, donde nuestro bebé de apenas 12 semanas crecía sin saber la tensión que flotaba en el aire. Sí, hay que hacerlo, respondió secamente, abriendo la puerta del auto. Su tono me sorprendió, parecía más una resignación que una afirmación alegre sobre compartir la noticia de su primer hijo. Caminamos hacia la entrada, el sonido de nuestros pasos sobre el camino de piedra resonando en el silencio de la tarde. Antes de que pudiéramos tocar el timbre, la puerta se abrió. Clara estaba allí, vestida con uno de sus típicos conjuntos perfectamente coordinados, pero su sonrisa parecía una máscara, una imitación poco convincente de la calidez que solía mostrar. ¡Qué sorpresa!, exclamó, aunque algo en su voz me decía que no era sorpresa en absoluto. Sus ojos se movieron rápidamente entre Carlos y yo, deteniéndose un momento más en él, compartiendo una mirada que no supe interpretar. Pasen, pasen, acabo de hacer café. El interior de la casa estaba frío, a pesar del calor que hacía afuera. El aire acondicionado zumbaba con más fuerza de lo necesario, creando una atmósfera artificial que me puso la piel de gallina. Las fotos familiares que decoraban las paredes, que siempre me habían parecido acogedoras, ahora parecían observarnos con una intensidad inquietante. Nos sentamos en la sala, yo en el sofá principal y Carlos eligiendo, para mi sorpresa, el sillón individual más alejado. Clara trajo el café, sirviendo las tazas con una precisión estudiada. El silencio se volvió pesado, casi tangible, mientras revolvía mi café sin beberlo, pensando en cómo dar la noticia en medio de esta extraña atmósfera. Clara, comencé, decidiendo romper la tensión de una vez, tenemos algo importante que contarte. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Carlos se removió incómodo en su asiento, su taza de café intacta en la mesita frente a él. Carlos y yo. Continué, buscando la mirada de mi esposo para compartir este momento, pero él tenía los ojos clavados en el suelo. Vamos a ser padres. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco que resonó en la habitación. Su rostro, por un momento, mostró algo que pareció ser furia antes de componerse en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Vaya, dijo finalmente, su voz controlada pero fría, ¿qué noticia? Sus ojos se dirigieron hacia Carlos, quien seguía evitando mirar a cualquiera de las dos. ¿Y cuánto tiempo tienes? 12 semanas, respondí, mi mano inconscientemente protegiendo mi vientre. La temperatura en la habitación parecía haber bajado varios grados más. Clara asintió mecánicamente, sus dedos tamborileando sobre el reposabrazos de su sillón. Supongo que esto cambia muchas cosas, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Me levanté, necesitando un momento para respirar. Disculpen, voy a buscar mi suéter del otro día. Creo que lo dejé arriba. Nadie respondió mientras me dirigía hacia las escaleras.
El segundo piso estaba aún más frío que la planta baja. Las tablas de madera crujían bajo mis pies mientras avanzaba por el pasillo. Podía escuchar murmullos provenientes de abajo, pero las palabras eran indistinguibles. Me detuve un momento, intentando calmar los latidos de mi corazón que se habían acelerado sin razón aparente. Fue entonces cuando lo escuché, pasos suaves detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, sentí una presencia cercana, demasiado cercana. El aire se volvió denso, y por un instante, todo pareció moverse en cámara lenta. El empujón fue repentino y fuerte. No hubo tiempo de gritar, no hubo tiempo de protegerme. Mi cuerpo se precipitó hacia adelante, y el mundo comenzó a girar violentamente. Las escaleras se convirtieron en un torbellino de formas y colores mientras caía. El dolor explotó en diferentes partes de mi cuerpo mientras rebotaba contra los escalones. Cada impacto enviaba una nueva oleada de agonía a través de mi ser. Mi mente gritaba en silencio, pensando en mi bebé, en la vida que llevaba dentro y que ahora estaba en peligro. El último golpe contra el suelo del primer piso fue el más fuerte. Mi visión se nubló, pero antes de que la oscuridad me envolviera, alcancé a ver dos figuras en lo alto de la escalera. Carlos, mi esposo, el padre de mi hijo, estaba allí, inmóvil, con una expresión vacía que nunca olvidaría. A su lado, Clara me miraba con una mezcla de satisfacción y falsa preocupación. Las voces comenzaron a sonar distantes, como si vinieran de muy lejos. Escuché a Clara gritar algo sobre una ambulancia, pero su tono no coincidía con sus palabras. Intenté moverme, decir algo, pero mi cuerpo no respondía. El dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por un entumecimiento que se extendía desde mis extremidades hacia mi centro. Lo último que vi antes de perder la consciencia fue el rostro de Carlos, todavía en lo alto de la escalera, observando sin hacer nada mientras su madre fingía pedir ayuda. En ese momento, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. La consciencia iba y venía como olas en la orilla. En los momentos de lucidez, el dolor físico era intenso, pero el dolor emocional era insoportable. El suelo frío contra mi mejilla era lo único que parecía real mientras escuchaba voces distantes discutiendo en susurros urgentes. Hay que decir que se tropezó, escuché la voz de Clara, su tono controlado pero autoritario. Carlos, mírame cuando te hablo. Esto es lo mejor para todos. Intenté moverme, pero mi cuerpo se negaba a responder. Cada respiración era un esfuerzo monumental, y un dolor punzante en mi costado me hacía sospechar que tenía algunas costillas rotas. Pero lo que más me aterraba era el dolor sordo en mi vientre, un dolor que me hacía temer lo peor. Desde mi posición en el suelo, podía ver los pies de Carlos moviéndose nerviosamente. Sus zapatos marrones, los que le había regalado en su último cumpleaños, ahora me parecían símbolos de una vida que se desmoronaba. No se acercaba a ayudarme, no se movía para confrontar a su madre. Solo estaba allí, paralizado entre la lealtad a su madre y lo que debería haber sido su instinto de protegerme a mí y a nuestro bebé. Hijo, ve a la cocina y tráeme un paño húmedo, ordenó Clara. Los pies de Carlos desaparecieron de mi vista, sus pasos resonando en el piso de madera como un recordatorio de su cobardía. Clara se arrodilló junto a mí, su rostro apareciendo en mi campo de visión limitado. La máscara de preocupación que intentaba mantener se agrietaba por momentos, dejando entrever una satisfacción siniestra que me heló la sangre. Oh, querida, dijo en voz alta, claramente actuando para una audiencia invisible, ¿cómo pudiste ser tan descuidada en las escaleras? Quise gritar, decirle que sabía la verdad, que había sentido sus manos empujándome, pero mi voz se negaba a salir. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, no de dolor físico, sino de una profunda sensación de traición y soledad. Carlos regresó con el paño, y pude ver sus manos temblorosas mientras se lo entregaba a su madre. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón por completo. No había amor, no había preocupación, solo un vacío aterrador y una sumisión absoluta hacia su madre que nunca había notado antes. Ya viene la ambulancia, anunció Clara, aunque no recordaba haberla visto hacer ninguna llamada. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Todo va a estar bien. Pero nada estaría bien. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. Este momento, esta traición,
cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. El sonido de una sirena comenzó a escucharse a lo lejos, creciendo gradualmente, mientras mi consciencia volvía a desvanecerse. En los momentos de inconsciencia, los recuerdos se mezclaban con la realidad como en un caleidoscopio grotesco. Veía a Carlos el día de nuestra boda, prometiendo amarme y protegerme siempre, pero su rostro se transformaba en la máscara vacía que ahora mostraba. Veía a Clara en las cenas familiares, sonriendo mientras servía su famoso estofado, pero sus ojos siempre habían escondido ese odio que hoy había salido a la superficie. Las voces de los paramédicos se mezclaron con mis pensamientos confusos. Sentí manos profesionales examinándome, voces que hacían preguntas técnicas, el roce de una camilla bajo mi cuerpo. Todo parecía estar sucediendo en cámara lenta y a toda velocidad al mismo tiempo. Caída por las escaleras, escuché que alguien informaba. Embarazada de aproximadamente 12 semanas. Quería gritar que no había sido una caída, que había sido un empujón, un acto deliberado de violencia, pero mi cuerpo se negaba a cooperar. Las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta mientras me colocaban un collarín y me aseguraban a la camilla. A través de mi visión borrosa, vi a Clara interpretando perfectamente su papel de suegra preocupada. Se secaba lágrimas inexistentes mientras explicaba a los paramédicos cómo había tropezado en las escaleras. Carlos permanecía en segundo plano, como una sombra de sí mismo, asintiendo mecánicamente a la versión de su madre. El trayecto en ambulancia fue un borrón de luces y sonidos. El paramédico que viajaba conmigo en la parte trasera hacía preguntas que yo apenas podía procesar. ¿Había perdido el conocimiento? ¿Sentía dolor en algún lugar específico? ¿Había sangrado? Cada pregunta era un recordatorio más de la precaria situación en la que se encontraba mi bebé. En algún momento durante el viaje, sentí una mano que tomaba la mía. Abrí los ojos esperando ver a Carlos, pero era el paramédico, que me miraba con genuina preocupación. Ese simple gesto de humanidad, viniendo de un extraño, hizo que las lágrimas volvieran a brotar. Va a estar bien, me dijo el paramédico, pero había algo en su tono que sugería que estaba más preocupado de lo que quería demostrar. Las puertas de la ambulancia se abrieron al llegar al hospital, y fui recibida por un equipo de médicos y enfermeras que hablaban en términos médicos que no entendía. Las luces fluorescentes del techo pasaban sobre mi cabeza mientras me trasladaban por los pasillos, cada momento llevándome más lejos de la vida que conocía y más cerca de una realidad que nunca había imaginado. Lo último que recuerdo antes de que la anestesia hiciera efecto fue la voz de una enfermera diciendo que necesitaban hacer una ecografía de emergencia. En ese momento, rodeada de extraños en un hospital frío, me sentí más sola que nunca. La traición de las dos personas en las que más confiaba me había dejado no solo con heridas físicas, sino con una herida emocional que temía que nunca sanaría. La oscuridad me envolvió finalmente, y por primera vez desde el incidente, la acogí con alivio, esperando que al despertar todo hubiera sido una pesadilla. Pero en el fondo sabía que la realidad que me esperaba al abrir los ojos sería aún más dolorosa que la pesadilla que estaba viviendo. El pitido constante de las máquinas fue lo primero que escuché al despertar. Mis párpados pesaban como si fueran de plomo, y cada respiración enviaba ondas de dolor por todo mi cuerpo. La habitación del hospital estaba en penumbra, con solo una tenue luz que se filtraba a través de las persianas semicerradas. Intenté moverme, pero mi cuerpo protestó con una punzada aguda en el costado. El movimiento alertó a una enfermera que estaba revisando los monitores. Era una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en un moño apretado y una expresión amable en su rostro cansado. «Por fin despiertas», dijo en voz baja, acercándose a mi cama. «Soy Marina, tu enfermera. Has estado inconsciente casi 2 días». 2 días. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras los recuerdos comenzaban a emerger como fragmentos de una pesadilla. Las escaleras, el empujón, la mirada vacía de Carlos, la sonrisa satisfecha de Clara. Todo volvió de golpe, y con ello, un pensamiento que me heló la sangre. «Mi bebé», susurré, mi voz ronca por la falta de uso. «¿Cómo está mi bebé?». Marina detuvo lo que estaba haciendo, y el silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una compasión que me destrozó el corazón antes incluso de que hablara. «Lo siento mucho», comenzó, su voz suave pero firme. «Hicimos todo lo posible,
pero el trauma fue demasiado severo. El mundo pareció detenerse en ese momento. El pitido de las máquinas se convirtió en un zumbido distante mientras el peso de sus palabras me aplastaba. Mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre, ahora vacío, y un sollozo desgarrador escapó de mi garganta. Marina se sentó en el borde de mi cama y tomó mi mano entre las suyas. No dijo nada más, permitiéndome llorar mientras el dolor más profundo que había sentido jamás me atravesaba como un cuchillo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras recordaba todas las esperanzas y sueños que había tejido alrededor de esa pequeña vida que ya no estaba. ¿Qué más?, logré preguntar entre sollozos, sabiendo que había más noticias que dar. Tienes 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral y diversos hematomas, explicó Marina con gentileza. Vas a necesitar tiempo para recuperarte físicamente, pero sanará. Lo que no dijo, pero ambas sabíamos, era que algunas heridas nunca sanarían completamente. La pérdida de mi bebé, la traición de mi familia, esas eran heridas que el tiempo podría atenuar pero nunca borrar por completo. Las horas siguientes pasaron en una nebulosa de dolor físico y emocional. Los médicos entraban y salían, revisando mis signos vitales y ajustando la medicación. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón se aceleraba, temiendo ver a Carlos o a Clara entrar por ella. Una doctora joven, la doctora Ruiz según su identificación, vino a media mañana para explicarme en detalle mi situación médica. Su manera directa pero compasiva de hablar me ayudó a mantener la compostura mientras listaba mis lesiones y el tratamiento que seguiría. ¿Podré? Comencé a preguntar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Tener otros hijos?, completó ella suavemente. Asentí, las lágrimas amenazando con volver. Sí, físicamente no hay razón por la que no puedas volver a quedar embarazada una vez que te hayas recuperado completamente. Esa respuesta, que en otro momento me habría traído alivio, solo sirvió para intensificar mi dolor. No quería pensar en otros embarazos, otros bebés. Quería a mi bebé, el que había perdido por la crueldad de quienes supuestamente debían amarme y protegerme. Cerca del mediodía, mientras intentaba comer la insípida comida del hospital, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, mis temores se materializaron cuando Clara y Carlos entraron en la habitación. El monitor cardíaco junto a mi cama delató mi ansiedad con un aumento en la frecuencia de sus pitidos. Clara llevaba un ramo de flores, una ofrenda de paz obscena considerando las circunstancias. Su rostro mostraba una máscara de preocupación tan bien ensayada que cualquiera que no conociera la verdad habría creído en su sinceridad. Carlos, por su parte, parecía haber envejecido años en 2 días. Sus ojos estaban hundidos y enrojecidos, su postura era la de un hombre derrotado. Mi niña, comenzó Clara, su voz melosa haciendo que mi estómago se revolviera. No sabes lo preocupados que hemos estado. Quería gritar, quería acusarla, quería que todos supieran la verdad de lo que había hecho. Pero el miedo y el shock todavía me mantenían paralizada. En lugar de eso, me limité a mirarla fijamente, permitiendo que todo el odio y el dolor que sentía se reflejara en mis ojos. Carlos dio un paso adelante, sus labios temblando como si quisiera decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Marina entró en la habitación. Mi ángel guardián, pensé con gratitud cuando vi su expresión protectora al evaluar la situación. Lo siento, dijo con firmeza profesional, pero la paciente necesita descansar. Las visitas tendrán que esperar hasta mañana. Clara intentó protestar, pero Marina se mantuvo firme. Mientras los veía salir de la habitación, sentí que podía respirar nuevamente, aunque cada inhalación me recordaba el vacío que ahora llevaba dentro. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó Marina después de que se fueron. ¿Algún familiar o amigo? Negué con la cabeza. ¿A quién podría llamar? Las personas en las que más confiaba acababan de salir por esa puerta, dejándome con un dolor que ningún medicamento podría aliviar. La tarde siguiente, me sentía más fuerte físicamente, aunque el dolor emocional seguía siendo tan intenso como el primer momento. Marina me había ayudado a sentarme en la cama, ajustando las almohadas para que estuviera más cómoda. El simple acto de estar sentada me hacía sentir más humana, menos víctima. Sabía que volverían. Lo presentía con la misma certeza con la que había presentido que algo andaba mal aquel día en las escaleras. Esta vez, sin embargo, estaba preparada.
Las horas de soledad me habían dado tiempo para procesar no solo mi pérdida, sino también mi rabia. Cuando la puerta se abrió y entraron Clara y Carlos, mi corazón no se aceleró como el día anterior. En su lugar, sentí una calma fría extenderse por mi cuerpo. Clara llevaba otra ofrenda, esta vez una bolsa que probablemente contenía algún detalle, thoughtful, para su nuera convaleciente. Carlos la seguía como una sombra, igual que siempre. ¿Cómo te sientes hoy, querida?, preguntó Clara, su voz dulce como veneno. Los miré a ambos durante un largo momento antes de hablar. Siéntense, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Tenemos que hablar. Clara tomó asiento con elegancia estudiada, mientras Carlos se dejó caer pesadamente en la otra silla. El silencio en la habitación era denso, solo interrumpido por el pitido constante de las máquinas. Espero que hayan disfrutado estos días de libertad, comencé, mirándolos directamente. Porque serán los últimos que tendrán en mucho tiempo. El color abandonó el rostro de Clara tan rápidamente que casi fue cómico. Carlos levantó la vista por primera vez, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y algo más. ¿Culpa? No sé de qué estás hablando, intentó Clara, pero su voz había perdido ese tono meloso. El accidente fue terrible, pero... No fue un accidente, la interrumpí, mi voz cortante como un cuchillo. Sentí tus manos en mi espalda, Clara. Sentí el empujón. Y vi a tu hijo, mi esposo, quedar separado sin hacer nada mientras yo caía. Las palabras flotaron en el aire como cristales rotos. Clara abrió la boca para protestar, pero algo en mi expresión la detuvo. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. Mataste a mi bebé, continué, cada palabra cargada con el peso de mi dolor. Tu propio nieto. Y tú, me giré hacia Carlos, lo permitiste. Te quedaste mirando mientras tu madre intentaba matarnos a ambos. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Carlos comenzó a temblar visiblemente, sus manos aferrándose al borde de su silla como si fuera un salvavidas. Clara, por su parte, parecía estar calculando sus opciones, su mente trabajando a toda velocidad detrás de sus ojos fríos. Nadie va a creer. Comenzó Clara, pero la interrumpí nuevamente. ¿Qué la perfecta Clara empujó a su nuera embarazada por las escaleras? ¿Qué el hijo modelo se quedó mirando mientras sucedía? Mi voz estaba cargada de amargura. Tal vez tengas razón. Tal vez nadie lo crea al principio. Pero la duda estará ahí, ¿no? Y una vez que la duda se planta. Fue entonces cuando Carlos se derrumbó. Como si un dique se hubiera roto dentro de él, comenzó a llorar, un llanto profundo y desgarrador que me recordó al mío propio cuando supe que había perdido al bebé. Lo siento, sollozó, cayendo de rodillas junto a mi cama. Lo siento tanto. Yo debería haberte protegido. Debería haber hecho algo. Pero no pude, nunca he podido. Clara se levantó bruscamente de su silla. Carlos. Cállate. Pero era como si su hijo ya no pudiera escucharla. Las palabras comenzaron a salir de él como un torrente. Me contó sobre años de manipulación psicológica, sobre cómo su madre había controlado cada aspecto de su vida desde que era niño. Me habló de amenazas veladas, de culpa impuesta, de un control tan sutil pero tan completo que ni siquiera se había dado cuenta de su alcance hasta ese momento. Ella dijo que era lo mejor, continuó entre sollozos. Dijo que tú me alejarías de ella, que el bebé destruiría nuestra familia. Yo sabía que estaba mal, lo sabía, pero no pude enfrentarla. Clara estaba pálida como un fantasma, toda su compostura abandonándola mientras su hijo exponía años de manipulación. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener el control de la situación. «Estás confundido», exclamó con desesperación. «No sabes lo que dices. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien, por nuestro bien». «¿Por su bien?» Mi voz cortó el aire como un látigo. ¿Matar a tu nieto era por su bien? ¿Destruir su matrimonio era por su bien? ¿O era porque no soportabas la idea de que alguien más ocupara un lugar en su vida? Las lágrimas corrían por el rostro de Clara ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia,
de frustración al ver cómo su control se desmoronaba frente a sus ojos. Lo hice, admitió finalmente, su voz quebrada pero llena de una furia helada. La empujé. Ella iba a arruinarlo todo. El bebé iba a arruinarlo todo. No podía permitirlo. Marina estaba en la puerta cuando Clara hizo su confesión. La enfermera, que había entrado silenciosamente al escuchar las voces alteradas, llamó inmediatamente a seguridad. Todo sucedió muy rápido después de eso, guardias entrando en la habitación, Clara gritando mientras la sacaban, Carlos sentado en el suelo llorando como un niño perdido. La policía llegó minutos después. 2 agentes, un hombre mayor con expresión seria y una mujer joven que tomaba notas en una libreta, me pidieron que relatara todo lo sucedido. Les conté cada detalle, la tensión en la casa, el empujón, la inacción de Carlos, la confesión reciente de Clara. Mis palabras salían mecánicamente, como si estuviera contando la historia de otra persona. ¿Quiere presentar cargos?, preguntó el agente mayor, aunque por su tono era obvio que ya sabía la respuesta. Sí, respondí sin dudar. Por intento de homicidio y... Mi voz se quebró por un momento, y por la muerte de mi bebé. Carlos, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón de la habitación, levantó la cabeza al escuchar esto. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y aceptación. Yo testificaré, dijo con voz ronca. Contaré todo. Lo que pasó ese día, y todo lo demás. Todo lo que ella ha hecho durante años. Los policías se llevaron a Carlos para tomarle declaración formal, dejándome sola con mis pensamientos y el peso de lo que acababa de suceder. Marina volvió a entrar, esta vez con un vaso de agua y una pastilla para los nervios. Has sido muy valiente, me dijo mientras me ayudaba a tomarla. Pero ahora necesitas descansar. Pero el descanso no llegó. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada momento, cada señal que debería haber visto antes. Las llamadas constantes de Clara, su necesidad de control sobre cada decisión que tomábamos, la forma en que Carlos siempre buscaba su aprobación antes de hacer cualquier cosa. El abogado del hospital vino a verme al día siguiente. Me explicó que, dadas las circunstancias, el hospital presentaría un informe detallado de mis lesiones y la pérdida del bebé para apoyar el caso contra Clara. También me recomendó contactar a un abogado personal para manejar tanto el caso penal como el inevitable divorcio. La palabra divorcio resonó en mi cabeza durante días. Carlos venía a verme todos los días, sentándose en silencio por horas o llorando mientras me pedía perdón una y otra vez. Parte de mí quería consolarlo, decirle que entendía que él también había sido una víctima de su madre. Pero otra parte, la parte que recordaba su inacción mientras caía por las escaleras, no podía perdonarlo. Una tarde, mientras miraba por la ventana de mi habitación, Carlos entró con un sobre grueso en las manos. Son los papeles del divorcio, dijo en voz baja. Los trajo mi abogado esta mañana. Solo necesito firmarlos. Me giré para mirarlo, sorprendida de que hubiera tomado la iniciativa. Se veía diferente, más delgado y ojeroso, pero había algo nuevo en su mirada, una determinación que nunca antes había visto. He estado yendo a terapia, continuó. El terapeuta dice que necesito trabajar mucho en mí mismo antes de poder tener una relación saludable con alguien. Tenía razón cuando dijiste que no te protegí. No pude protegerte porque ni siquiera podía protegerme a mí mismo. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro mientras lo escuchaba. Por primera vez desde el incidente, veía al hombre del que me había enamorado, pero era demasiado tarde. Te amé, Carlos, dije suavemente. Y sé que me amaste también, a tu manera. Pero algunos errores no tienen vuelta atrás. Asintió, entendiendo. Se acercó y dejó los papeles sobre mi mesita de noche. Los firmaré mañana, cuando venga mi abogado. Te mereces ser libre de todo esto. De ella, y de mí. Antes de irse, se detuvo en la puerta. El fiscal dice que es probable que mi madre pase varios años en prisión. Voy a testificar contra ella, no solo por ti y por nuestro bebé, sino por mí también. Por todos los años que me robó. Cuando se fue, tomé los papeles del divorcio y comencé a leerlos.
Cada página era un recordatorio de los sueños que habíamos compartido, de la vida que habíamos planeado juntos. Pero también era una promesa de libertad, una oportunidad de empezar de nuevo. Marina entró para su ronda nocturna y me encontró con los papeles en las manos. ¿Decisión difícil?, preguntó mientras revisaba mis signos vitales. No, respondí, sorprendida de lo cierta que era mi respuesta. Es dolorosa, pero no es difícil. A veces el amor no es suficiente, especialmente cuando la confianza se ha roto de forma irreparable. Los primeros pasos fueron los más difíciles, tanto literal como figuradamente. La fisioterapeuta, una mujer llamada Ana, me sostenía mientras intentaba mantener el equilibrio. Mis piernas temblaban por el esfuerzo, y el dolor en las costillas me robaba el aliento, pero estaba determinada a volver a caminar por mi cuenta. Despacio, me recordaba Ana cada vez que intentaba apresurarme. La recuperación no es una carrera. Pero para mí, cada paso era una pequeña victoria contra Clara, contra la debilidad, contra el dolor. Las sesiones de fisioterapia se convirtieron en el punto focal de mis días, una meta tangible en medio del caos emocional que vivía. Las noches eran lo más difícil. En la oscuridad de mi habitación del hospital, los recuerdos volvían con más fuerza. Me despertaba sobresaltada, sintiendo la sensación fantasma de caer, reviviendo una y otra vez el momento del empujón. Las enfermeras del turno nocturno aprendieron a reconocer mis pesadillas y siempre había alguien que venía a sentarse conmigo hasta que lograba calmarme. Fue durante una de esas noches cuando conocí a Teresa, una enfermera mayor que se convirtió en mi confidente. No me presionaba para hablar, simplemente se sentaba conmigo y me contaba historias de otros pacientes que habían superado situaciones difíciles. «Sabes», me dijo una noche mientras me ayudaba a acomodarme después de una pesadilla particularmente mala, «hay un grupo de apoyo que se reúne en el hospital. Para personas que han perdido bebés». Mi primer instinto fue rechazar la idea. ¿Cómo podría compartir mi historia con extraños? ¿Cómo podrían entender que mi pérdida no había sido un accidente, sino un acto de maldad deliberada? No todas las historias son iguales, continuó Teresa, como si leyera mis pensamientos, pero el dolor de perder un hijo, eso es algo que todas las madres allí entienden. Después de varios días de insistencia gentil por parte de Teresa, accedí a ir a una reunión. Me llevaron en silla de ruedas a una pequeña sala en el tercer piso. Había unas 10 personas sentadas en círculo, algunas con expresiones que reflejaban un dolor tan reciente como el mío, otras con la mirada más serena que da el tiempo. La coordinadora del grupo, una mujer llamada Sofía que había perdido gemelos años atrás, me dio la bienvenida sin presionarme para hablar. Me senté en silencio, escuchando las historias de los demás. Historias de accidentes, de enfermedades, de pérdidas inexplicables. Cada historia era diferente, pero el dolor que las unía era el mismo. En mi tercera reunión, finalmente encontré el valor para hablar. Las palabras salieron entrecortadas al principio, pero una vez que empecé, fue como si una represa se hubiera roto. Les conté todo, la emoción del embarazo, la relación tóxica con mi suegra, el empujón, la traición de Carlos. Para mi sorpresa, nadie me juzgó. Solo encontré comprensión y apoyo en sus miradas. El dolor no tiene jerarquías aquí, dijo Sofía después de que terminé. Cada pérdida es única, cada historia es válida. Las reuniones del grupo se convirtieron en un ancla en mi recuperación. Mientras mi cuerpo sanaba lentamente, mi corazón encontraba consuelo en compartir con personas que entendían el vacío que sentía. Algunas se convirtieron en amigas cercanas, como Laura, que había perdido a su bebé en el 6º mes de embarazo, y Miguel, cuya esposa había fallecido junto con su hijo durante el parto. La terapeuta del hospital, una psicóloga llamada Carmen, también se convirtió en una parte fundamental de mi recuperación. Nuestras sesiones eran intensas, a veces dolorosas, pero necesarias. El trauma que has vivido no es solo por la pérdida del bebé, me explicó en una sesión. Es una traición múltiple de las personas en las que más confiabas. Es normal que te cueste volver a confiar. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, fui recuperando mi independencia física. Ya podía caminar por los pasillos del hospital sin ayuda, aunque todavía me cansaba fácilmente. Las costillas sanaban, los moretones se desvanecían,
pero las cicatrices emocionales requerían más tiempo. Carlos seguía el proceso legal contra su madre, manteniéndome informada a través de su abogado. Clara se enfrentaba a cargos serios, y las pruebas en su contra eran contundentes. Mi declaración, junto con la confesión de Carlos y los informes médicos, pintaban un cuadro claro de lo sucedido. Una mañana, mientras desayunaba en mi habitación, Teresa me trajo el periódico local. En la sección de sucesos, había un pequeño artículo sobre el caso. Ver la historia impresa, aunque sin nombres por protección legal, me provocó una mezcla extraña de emociones. Por un lado, sentía una especie de validación al ver que la verdad salía a la luz. Por otro, me recordaba que esta historia, mi historia, siempre sería parte de mí. ¿Estás bien?, preguntó Teresa al ver mi expresión. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad. Estoy sobreviviendo. Y por ahora, eso es suficiente. Después de 2 meses en el hospital, finalmente llegó el día de mi alta médica. Mientras guardaba las pocas pertenencias que había acumulado durante mi estancia, me di cuenta de que no quería volver a la casa que había compartido con Carlos. Cada rincón de esa casa guardaba recuerdos que ahora dolían demasiado. «Puedes quedarte conmigo mientras encuentras un lugar», se ofreció Laura, mi amiga del grupo de apoyo. Su oferta llegó como una respuesta a mis plegarias silenciosas. El apartamento de Laura era pequeño pero acogedor, decorado con colores cálidos y fotos de sus viajes. Me instalé en su habitación de invitados, que olía a lavanda y tenía una ventana que daba a un parque. Era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Los primeros días fueron un ajuste. Después de la rutina estructurada del hospital, la libertad de la vida normal parecía abrumadora. Me despertaba temprano, más por costumbre que por necesidad, y me quedaba mirando el techo, planificando mi nuevo futuro. «Deberías retomar tu trabajo», sugirió Laura una mañana mientras desayunábamos. «Eras diseñadora gráfica freelance, ¿no? Podrías empezar poco a poco». La idea me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Durante mi estancia en el hospital, había perdido varios clientes, pero algunos me habían enviado mensajes preguntando cuándo volvería. Abrir mi laptop por primera vez en meses fue como saludar a una vieja amiga. Empecé con proyectos pequeños, logotipos simples y tarjetas de presentación. Cada trabajo completado era una pequeña victoria, una prueba de que podía ser productiva nuevamente. Mi creatividad, que pensé había muerto junto con mi bebé, comenzaba a despertar lentamente. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño, recibí una llamada de mi abogada. El caso contra Clara avanzaba, y el juicio comenzaría pronto. La noticia me revolvió el estómago, pero ya no me paralizaba como antes. «No tienes que estar presente si no quieres», me aseguró. «Tu declaración escrita y la de Carlos son suficientes». Pero algo dentro de mí sabía que necesitaba estar allí. No por Clara, ni siquiera por justicia, sino por mí misma. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida mirándola a la cara una última vez. La búsqueda de un lugar propio se convirtió en mi siguiente proyecto. Laura me acompañaba a ver apartamentos los fines de semana, ayudándome a evaluar cada opción. Quería algo completamente diferente a mi antigua casa, un espacio que no tuviera ninguna conexión con mi vida anterior. Lo encontré en un edificio antiguo pero renovado, un estudio con techos altos y ventanales grandes que inundaban el espacio de luz natural. El edificio tenía un pequeño jardín comunitario en la azotea, donde los vecinos cultivaban hierbas y flores. Algo en ese lugar me llamaba, me hacía sentir que podía echar raíces nuevamente. «Es perfecto para ti», dijo Laura cuando lo vio. Y tenía razón. Mudarse fue un proceso agridulce. Carlos había empaquetado todas mis cosas de nuestra antigua casa, y su abogado las había enviado a un almacén. Pasar por esas cajas fue como navegar por un mar de recuerdos. Algunas cosas las doné, otras las guardé, y algunas, como la ropita de bebé que había comprado con tanta ilusión, las enterré en una pequeña ceremonia en el jardín de Laura. Mi nuevo espacio comenzó a tomar forma poco a poco. Compré muebles nuevos, decoré las paredes con mis propios diseños, y dediqué un rincón específico para mi estudio de trabajo. Cada decisión, desde el color de las cortinas hasta la disposición de los muebles, era completamente mía. Un día,
mientras regaba las plantas que había comenzado a cultivar en el jardín de la azotea, conocí a Elena, una vecina del quinto piso. Era fotógrafa y trabajaba principalmente con pequeñas empresas locales. Siempre estoy buscando buenos diseñadores gráficos para colaborar, me dijo después de que le conté a qué me dedicaba. ¿Te interesaría trabajar juntas en algunos proyectos? Esa conversación casual llevó a una colaboración profesional que pronto se convirtió en una amistad. Elena me presentó a otros profesionales creativos del edificio y del barrio. Poco a poco, mi red de contactos y amigos comenzó a crecer, cada persona aportando algo único a mi nueva vida. La noticia de que Clara había sido sentenciada a 8 años de prisión llegó una tarde mientras trabajaba en un proyecto con Elena. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogada, y al leerlo, sentí una mezcla extraña de emociones. No era alegría, ni siquiera satisfacción, sino más bien un sentimiento de conclusión, como si finalmente pudiera cerrar un libro muy pesado. ¿Estás bien?, preguntó Elena, notando mi expresión pensativa. Sí, respondí, y esta vez la palabra tenía un peso diferente. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien. El mensaje de Carlos llegó un año después de todo lo sucedido. Estaba en mi estudio, terminando el diseño de una campaña publicitaria cuando mi teléfono vibró. Ver su nombre en la pantalla ya no provocaba el dolor agudo de antes, sino una curiosidad tranquila. ¿Podemos vernos?, decía el mensaje. He estado en terapia todo este tiempo, y hay cosas que necesito decirte en persona. Me tomé mi tiempo para responder. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que me gustaba. Los días transcurrían entre proyectos de diseño, reuniones con clientes, tardes en el jardín de la azotea, y cenas con amigos. El grupo de apoyo seguía siendo parte de mi rutina, pero ahora iba más para ayudar a otros que por necesidad propia. Después de consultarlo con Carmen, mi terapeuta, acordé encontrarme con Carlos en una cafetería cerca de mi nuevo hogar. Elegí un lugar público no por miedo, sino por comodidad. La cafetería era mi espacio seguro, donde pasaba horas trabajando y donde los veristes ya conocían mi orden habitual. Llegué temprano y me senté en mi mesa favorita, junto a la ventana. El local estaba tranquilo, con el murmullo suave de las conversaciones y el sonido familiar de la máquina de café como música de fondo. Cuando Carlos entró, casi no lo reconocí. Se veía diferente, no solo físicamente, aunque había perdido peso y su pelo estaba más corto, sino en su manera de moverse, de ocupar el espacio. Ya no parecía estar constantemente pidiendo permiso para existir, como antes. Gracias por aceptar verme, dijo mientras se sentaba. Su voz también era diferente, más firme, más propia. Nos quedamos en silencio unos momentos, el peso de nuestra historia compartida flotando entre nosotros como una nube densa. La camarera se acercó a tomar nuestras órdenes, un té verde para mí, un café negro para él. Algunos hábitos no cambiaban. He estado trabajando mucho en mí mismo, comenzó después de que la camarera se alejó. Mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas sobre mi relación con mi madre, sobre los patrones que repetía, sobre mi incapacidad para establecer límites. Lo escuché hablar, observando cómo las palabras fluían de él con una honestidad que antes no tenía. Me contó sobre sus sesiones de terapia, sobre cómo había tenido que deconstruir toda su infancia para entender los mecanismos de control que su madre había instalado en él. La visito en la cárcel una vez al mes, admitió, mirando su taza de café. No porque sienta que debo hacerlo, sino porque necesito mantener claros los límites que he establecido. Cada visita es un recordatorio de lo que nunca más permitiré en mi vida. Asentí, entendiendo más de lo que esperaba. El tiempo y la terapia también me habían ayudado a procesar muchas cosas. ¿Sabes?, continué, durante mucho tiempo pensé que te odiaba. Pero con el tiempo entendí que el odio requiere demasiada energía que prefiero usar en sanar y crecer. Carlos levantó la mirada, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. No merezco tu perdón, dijo suavemente. No se trata de merecer, respondí. El perdón es más para mí que para ti. Me libera de cargar con el peso del rencor. Hablamos durante horas. Me contó sobre su nuevo trabajo como consejero en un centro de ayuda para víctimas de abuso familiar, cómo su propia experiencia lo había llevado a querer ayudar a otros.
Le conté sobre mis nuevos proyectos, mis amigos, mi vida reconstruida. Nunca podré devolverte lo que perdimos, dijo cuando finalmente nos preparábamos para despedirnos. Pero quiero que sepas que nuestro bebé, su pérdida no fue en vano. Me hizo despertar, me hizo enfrentar la verdad sobre mi madre, sobre mí mismo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de aceptación, de cierre. Podemos ser amigos, dije después de un momento. No ahora, pero tal vez con el tiempo. Ambos hemos cambiado, hemos crecido. Nos despedimos con un abrazo breve pero sincero. Mientras lo veía alejarse por la calle, pensé en lo mucho que habíamos cambiado ambos. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente, pero ya no definía quién era yo. Esa noche, en mi jardín de la azotea, mientras regaba mis plantas bajo el cielo estrellado, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Elena se unió a mí, como solía hacer en las noches cálidas, y compartimos un vino mientras hablábamos de proyectos futuros. ¿Sabes?, le dije, mirando las luces de la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevos colores, nuevas experiencias, nuevas esperanzas. La vida continuaba, y yo estaba lista para vivirla plenamente, llevando conmigo las lecciones del pasado pero sin dejar que me anclen a él. La vida, pensé mientras una suave brisa movía las hojas de mis plantas, tiene una manera curiosa de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando el camino parece imposible de recorrer.